Aquí, buenas noches. Buenas noches, señores, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a la videoconferencia número 3, semana 3. Eh, Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Disculpen la hora, mis estimados estudiantes, yo tengo clases en otra institución y lamentablemente, pues a veces al final siempre hay preguntas, ¿no? Al final siempre, pues los estudiantes quieren preguntar algo y tenemos que resolver algunas dudas al final, entonces por eso es que a veces me demoro unos 10 minutitos, ¿sí? Muy bien, vamos entonces con dudas, inquietudes, preguntas que tengan, por favor, mis estimados estudiantes, dudas, inquietudes, preguntas, críticas, murmuraciones que tengan. Recuerden que estamos en la semana 3, es decir, ya estamos en la segunda parte. Hasta ahora ustedes tienen ya las notas de su primera parte, tienen la nota de el control de lectura, los dos controles de lectura, ¿no? Tienen el control de lectura, tienen el foro de análisis, tienen el trabajo individual, tienen el examen parcial y falta por corregir, que eso lo hago hasta mañana, los corrijo, el trabajo grupal que han hecho, por favor, ¿sí? El resto de notas ya está en la plataforma, revisen, por favor. Si tienen dudas, preguntas con sus notas, me lo hacen llegar. Sí, si tienen alguna duda, si ustedes creen, dicen, profesor, aquí me ha puesto usted demasiada, muy alta la nota, yo quiero que me baje, no se preocupe, me comunique y yo les bajo las notas a mis estudiantes, ¿sí? No hay problema, comuníquenme nomás, por favor, con confianza, ¿ah? Para eso está, ¿sí? Muy bien, entonces, esta semana, acuérdense que esta semana... Profesor, disculpe. Profesor, muy buenas noches. Disculpe la molestia. No es solamente un tema de consulta sobre la lectura número 3. Ya. Pues se me ha presentado un inconveniente y no sé si al resto de los compañeros, pero en particular mío se ha cerrado a las 7 de la noche del día de hoy. ¿No? Entonces, usted sabe, ¿no? Bueno, no es una excusa, sino manifestar de repente un tema con desconocimiento, profesor. Entonces, sí podría haber alguna tolerancia de poder ampliar ese tema, profesor. Disculpe que le mencione. Les amplié, Hernán, les he ampliado hasta las 9:30, les he puesto y a pesar de que sí, el tema es que estaba bastante ocupado haciendo una y otra cosa y por eso es que como a las 7:30, 7:35, por ahí me acordé de la lectura y les he ampliado hasta las 9:30, les he puesto la lectura. Claro, este rato ya está cerrado porque ya se terminó el plazo. Y yo les puse ahí en el WhatsApp, les he puesto, ojo, ahí les mandé, estimados estudiantes, pueden por favor ingresar a la lectura y resolverlo, ¿sí? Miren, Hernán, el gran problema es que a nosotros nos supervisan y no nos supervisa la universidad solo, ¿no? Es la SUNEDU también que nos audita. Entonces, cuando nos supervisa, a ver, vamos a ver el profesor, su actividad estaba hasta las 18 y ¿por qué está aquí abierto hasta tal? No sé. Por eso es el tema, miren, entonces, alguien más que tenga el mismo problema. A ver, Hernán es el que, ¿quién más ha tenido ese problema? A ver, si es solo Hernán, pues ya no le abrimos ya pues a Hernán por no haber hecho. A ver, ¿quién más no ha hecho? ¿Quién más no ha participado, por favor? A todos han cumplido, Hernán, a todos han cumplido. Sí, pues, profesor. Doctor, disculpe, un alcance. Ronald Soto. Sí. También doctor, no lo pudo hacer. Similar a Hernán tuve inconvenientes que Okay. cuando yo trabajo hasta tardecito, no sé si tendrán esos inconvenientes los compañeros. Entonces, como a modo de sugerencia, profesor, en las siguientes lecturas sería bueno programarlo, digamos, como los exámenes, hasta las 11, digamos, ¿no? O hasta las 12. Cosa Sí, que pues. nosotros después del trabajo también podemos
tener espacio para poder Lo que pasa es, mis estimados estudiantes, que por eso está en la agenda semanal, está porque las directivas de la maestría en gestión pública de coordinación de la parte académica, es que las lecturas solamente se deje hasta el día miércoles antes de la videoconferencia, ¿no? Es decir, generalmente pues hasta las 7 de la noche, ¿no? Hasta las 6, porque algunos profesores tienen a las 6:30, 7 y empiezan sus videoconferencias. Entonces la institución nos ha dicho, señores, el control de lectura 6 de la tarde del día miércoles, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el control de lectura, ojo, está activo desde el día lunes a las 0 horas, lunes 0 horas hasta miércoles, ¿no? 6 de la tarde. Entonces, ustedes tienen lunes en la noche y martes en la noche para hacer, mis estimados estudiantes. Ojo, no es que se les ha puesto solo el miércoles, sino eso, ya. Mire, ya por última vez, ya, pues ya ustedes, por tema laboral y todo, miren, pero van a tener que hacer un sacrificio, ya van a tener que hacer un sacrificio, ¿no es cierto? Ojo por ojo y diente por diente vamos a hacer acá, ¿ya? Entonces, yo les voy a abrir, pero les voy a dejar hasta las 2 de la mañana de mañana, ¿ya? Hagan un sacrificio entonces, ¿ya? Hagan un sacrificio. Correcto. ¿Ya? Correcto, profesor. Ya, excelente, ya. Yo voy a abrir, pero hagan un sacrificio y contesten hasta esa hora, por favor, ¿ya? Todos los que no han hecho. Terminando las clases, videoconferencia, obviamente. Excelente, excelente, excelente. No hay problema, entonces ya, así quedamos, ¿ya? Pero traten, por favor, de hacer en el tiempo, traten de cumplir, porque como les digo, a veces no es que el profesor sea malo o el profesor no lo quiera, no, sino que hay una institución, ustedes saben, pues, que se llama SUNEDU, y ahora SUNEDU tiene acceso a todo lo que es la parte académica, la parte de plataformas de la institución, ¿no? Entonces, SUNEDU puede entrar cualquier momento y hacer supervisión, ¿no? Y eso es lo que de pronto cuida mucho la institución de cumplir con todas esas normas, ¿no? Por eso es que a veces no se da estas aperturas, ¿no? Pero bueno, espero que hayan cumplido con todas y estén cumpliendo con todas las actividades para no tener inconvenientes al final. Recuérdense que nosotros el domingo cerramos cerramos el curso el domingo 2 de mayo, vamos a cerrar el domingo 2 de mayo, ustedes dan el examen el domingo, nosotros tenemos hasta el martes y el miércoles cerramos ya las actas del curso. Entonces, traten por favor de tener todo, de hacer todas las actividades que sean, y si tienen algún inconveniente, por favor me hacen llegar un correo personal sobre el inconveniente que tienen sobre alguna nota, o si tienen alguna nota, miren por favor, cuando yo les estoy pidiendo a ustedes, estimados estudiantes, que verifiquen las notas en la plataforma Canvas, ¿es por qué? Porque yo puedo obviar haber calificado a alguien, ¿ah? Puedo obviar, es decir, no le he calificado, se me pasó. Entonces, por favor, revisen sus notas, y si no está, dice, profesor, yo sí participé en el foro, mire, no tengo nota. Profesor, yo sí entregué el trabajo y mire, no tengo nota, ¿sí? Entonces, verifiquen todo eso, por favor, mis estimados estudiantes, porque después al final, ¿no? Nosotros tenemos solamente 2 días para calificar y pasar notas, y después ya no se puede hacer nada. Una vez que ya se cerraron las actas, es difícil modificar notas. Entonces, vean, por favor, durante estos días, vean ahí las notas en la plataforma, y si tienen alguna duda, inconveniente, pregunten, por favor, y me dicen para rectificar, ojo, por favor, ¿sí? Para que al final ya no haya problemas, porque después no vamos a poder hacer nada, ¿sí? Las cosas a tiempo, mis estimados estudiantes, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud que tengan, por favor? ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud que tengan? Profesor, disculpe, sobre lo que manifestó. Sí, adelante, por favor, adelante. En el trabajo grupal, yo estoy en el grupo 4, ¿Ya? solo, ¿Ya? con un compañero que estaba sin grupo. Entonces, hicimos el trabajo grupal entre los dos, profesor. Y no sé, El si trabajo el compañero... grupal 2, el de la segunda semana. Sí, trabajo grupal 2, así es. Ok, ok. Ya. A ver, espérenme un ratito.
Ya, y eso lo presentaron ustedes, pero claro, no tenía grupo. A ver, déjenme ver, por favor. A ver, Soto está en el grupo 4. Está Soto. ¿Quién más está en su grupo, Soto? Ronald. Ronald, ¿me escuchan? Ronald Soto. Ronald. Ronald, ¿quién más está en su grupo, por favor, para incluirle en el grupo para que tenga nota y no haya problema? ¿Quién más es parte del grupo? Albert Jefferson, Alarcón, Albert, Luján, creo que es. Albert Jefferson, a ver. Albert Jefferson, Alarcón, Luján. Correcto. Ya, ok, entonces pasaría al grupo 4. Los dos estarían en el grupo 4, Ronald, ¿ya? Los dos Así es, estarían. profesor. Gracias, Excelente. profesor. Gracias. Ya. Están en el grupo, están incluidos, entonces ya con eso ya lo pueden desarrollar, ¿ya? ¿Ya alguna otra duda, pregunta, inquietud que tengan, por favor, mis estimados estudiantes? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud que tengan? Profesor, buenas noches. Disculpe, profesor, de repente que sea un poco insistente en esta situación. He tenido problemas en la matrícula y bueno, ese problema vengo arrastrando hasta ahora, ¿no? Que no he podido entregar mis trabajos de la primera semana. No sé cuál sería la, la factibilidad para poder de repente, para llegar al término de este curso, no tener problemas, por favor. No es porque no quise, de repente no he tenido problemas en la matrícula y no podía, incluso con algunos de los compañeros siempre indagaba ya si había empezado las clases y no me activaban en los cursos y recién me pude integrar el 14, ¿no? Y no sé cuál sería la Ya, salida, profesor, por usted Ronnie. ingresó 14, Ronnie, ¿no es cierto? Usted ingresó, Sí, mire, sí, Ronnie, o sea, por eso eso es lo que yo les decía, miren, no es que yo sea, pues, el profesor malo, ni que no les quiere dar oportunidad, no, mire, Ronnie, mire, 14 fue día miércoles, ¿no? 14 fue miércoles, usted se matriculó el 14, mire, la entrega del trabajo grupal 1, individual 1, estaba hasta el día sábado 16, ¿sí? Hasta el sábado 16. No, perdón, 17, hasta el sábado 17 de abril, ojo, la entrega del trabajo grupal 1. El control de lectura estaba hasta el domingo 18, Ronnie. Entonces, ojo, no es que no les he dado tiempo. Miren, ustedes han tenido tiempo. Desde el 14 que se matriculó, usted ha tenido hasta el 18, 17 la una actividad, 18 la otra actividad. Entonces, también ustedes, mis estimados estudiantes, tienen que hacer un examen de conciencia y cumplir con las actividades, acuérdense. Si ustedes ya les matricularon, a ver, ahora sí, ¿qué tengo que hacer al instante, no? Entonces, porque si no, se complica la cosa, pues ya. sí. De todas maneras, Ronnie me dice, ¿no? Ronnie es el que muestra, ¿ya? Por favor. Mire, yo voy a hablar con el tema de la parte académica para ver qué se puede hacer en ese caso, porque como ya no puedo, ya no puedo abrir plataformas, porque después nos hacen auditoría y me va a decir, profesor, usted ya hasta el final va a seguir abriendo hasta cuándo recibe trabajos, ¿ya? Entonces, Ronnie, mañana me llama, por favor, en la tarde, mañana tipo 2, 3 de la tarde me llama para ver cómo podemos hacer con usted, ¿ya? Para ver cómo solucionamos ese tema. Sí, profesor, de repente a partir del día de la semana 3 estamos al día. Bueno, no tengo ningún problema, no tendría Ya. ninguna excusa, ¿no? De repente, ¿no? Yo estoy al día con todo ello, ¿no? Por favor. No hay problema. Entonces mañana me llama tipo 1, 2 de la tarde y ya vemos cómo solucionar eso. Yo hablo acá para ver cómo se hace, ¿ya? Gracias, profesor. ¿Ya? Listo. Doctor, una consulta.
Sí, adelante. Buenas noches, doctor. Doctor, mira, yo tenía problema para desarrollar la actividad 3. Pero he llegado a dar, pero no he tenido suficiente tiempo. ¿No? ¿A qué se refiere con actividad 3? De la lectura 3, de la lectura Ah, 3. la lectura, el control de lectura. ¿Usted cuántas veces participó, Ever? Yo participo, mira, en todo estoy completo, sino que No, no no, no, entiendo. no. En el control de lectura, Ever, ¿hizo una o hizo dos veces el control? Dos veces, doctor. Ya, ¿y qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si ha El hecho dos tiempo, veces, ha tenido el tiempo. tiempo no me alcanzó, doctor. ¿Sabes qué ha pasado? En el sistema Clementina han colgado para seleccionar el delegado. ¿Ya? Entonces, eso no me ha accedido para poder ingresar y ya pues, ingresé menos del tiempo, ¿no? Entonces, yo lo Ah, hice, ya. el tiempo no me dejó ya para poder analizarlo como Ya. debía ser, ¿no? Ya, Ever, no hay problema. Mire, yo voy a ver ese caso también, como les digo, porque si hay sus telas, yo voy a abrir para los que no han participado. O sea, Ever, usted ya participó, no va a poder participar porque si hay solo dos intentos, ya usted no puede participar. Voy a abrir para los que no han participado que puedan hacerlo, ¿no? Sí, el tiempo que eran 2 horas, ¿no? Pues, y a mí no me dejaba ingresar porque Ya. voté para un delegado y después ahí en la pantalla seguía y decía, Ya. Entonces, miren, a todos, por favor, a todos, Ever, acuérdense, y eso les dije el primer día de clases, ¿no? Ustedes miren, si ustedes tienen algún problema cuando hacen una evaluación, print de pantalla, tomen el print de pantalla, rapidito el print de pantalla. Entonces, toman el print, queda grabado y ahí sí. Entonces, yo con eso ya tengo respaldo, porque yo, por ejemplo, abro la plataforma o a Ever le digo, ya, Ever, ¿sabe qué? Le vamos a programar el control de lectura. Entonces, si a mí me dicen, profesor, ¿por qué le programó a Ever el control de lectura? Le digo, miren, a Ever se le paralizó el internet o la máquina a esta hora, y miren, aquí está la evidencia y por eso le ha programado. Pero si ustedes no me envían eso o no tienen nada de eso, ¿yo cómo justifico después, no es cierto? ¿No? Por eso les digo a todos, si están dando el examen y se paraliza, un print de pantalla, listo. Entonces ya con eso yo ya tengo con qué justificar, pues, pero si ustedes no me dicen nada, mire, por ejemplo, Ever dice se me paralizó, pero no tengo ninguna evidencia de eso, no puedo hacer nada para ayudarle. Pero de todas maneras, Ever, yo voy a ver cómo se le puede dar, porque como si ha hecho intentos, pues ya usted ya utilizó el tiempo. Yo voy a abrir la plataforma para los que no han dado, es decir, para los que no han hecho ningún intento, puedan hacerlo, pero los que ya hicieron, pues ya no pueden hacerlo, pero voy a ver ese tema, Ever, mañana, voy a consultar en la coordinación para ver qué podemos hacer, ¿ya? Para ver cómo lo podemos ayudar para que no haya problema en ese. No pierdan ya, notas ya, ni doctor. vayan a perjudicarse por sus notas, ¿ya? Ya, Ok, gracias, doctor. Ya, listo. Ya, vamos ahora sí, si no hay más preguntas, vamos comenzando vamos a tocar algunos temas que tienen que hacer próximo trabajo, porque acuérdense que este sábado no tenemos asesoría, este sábado no hay asesoría, entonces ustedes presentan el trabajo hasta el día domingo, el individual, el de ustedes, y luego tienen que comenzar a trabajar ya la última parte del trabajo que es colaborativo. Pero la asesoría lo vamos a tener recién el siguiente sábado, es decir, el último sábado que es el 1 de mayo. El 1 de mayo vamos a tener la asesoría para el trabajo final, ¿ya? Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Ustedes van a tener que desarrollar, ir adelantando, ¿no? Entonces, vamos a ver qué deberían adelantar o qué deberían hacer en su trabajo, pues, para la presentación final, ¿sí? Muy bien, sin embargo, vamos a ver el tema de la semana 3, ¿no? Eso es lo que vamos a ver hoy, pero semana 3 que tiene que ver con la parte final del trabajo que ustedes van a presentar, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que queremos ver es el tema de la formulación de proyectos, la segunda parte de la formulación, ¿sí? ¿Y qué vamos a ver ahora? Queremos ver más que todo el tema de la parte de formulación, porque hemos estado viendo en identificación del proyecto, ¿no? Terminar la identificación y ahora entrar a lo que es el tema de la formulación del proyecto, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos temas de la formulación, como es el tema del horizonte de evaluación del proyecto, como es el análisis de la demanda, la oferta,
y la brecha del mercado, que es lo que se busca con estos proyectos resolver, ¿no? Eso es lo que queremos ver en esta clase. ¿Para qué? Para que ustedes lo puedan aplicar en el proyecto que están haciendo, ¿no? Entonces, es la segunda parte de los proyectos de inversión pública. Acuérdense que estamos trabajando bajo el Invierte, y el Invierte lo que busca es cerrar brechas. No, el Invierte es un sistema administrativo como cualquier otro sistema que tiene el Estado, pero tiene que ver con el tema de las inversiones, ¿no? Con el tema de las inversiones, es decir, manejo eficiente de la inversión pública, y lo que busca, pues lo que se busca ahora es cerrar brechas dentro de lo que es las inversiones que se hacen, ¿no? Acuérdense que se modifica, y ahora tenemos la programación, la formulación y evaluación, la ejecución y el funcionamiento como parte del proceso o del ciclo de una inversión. No cambia todo esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la programación. Es decir, que el proyecto que nosotros queremos hacer, pues, ponerle dentro de lo que es la planificación que tenemos para las inversiones, ¿no? Y esto se hace pues durante o para 3 años, ¿no? Habíamos visto también dentro de lo que es inversiones PIB e inversiones no PIB también, ¿no? ¿Cuáles son las consideradas pues no PIB? Y que son las IOR, ¿no? Las IOR. De pronto la próxima semana al final tratamos la IOR un poquito más para que conozcan un poquito mejor lo que es IOR, ¿no? Entonces, esto es lo que hicimos la semana anterior, miren, y esto es lo que ustedes han presentado, ¿no? Hasta ahí han presentado, ¿no? Entonces, lo que ahora queremos es que ustedes a través de eso, pues busquen las alternativas de solución, y eso es lo que planteé en este momento, ¿no? Vamos a plantear alternativas de solución, por favor, ¿sí? Eso es lo que queremos. Esta semana, el trabajo de esta semana es plantear alternativas de solución. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que vamos a explicar hoy noche, ¿sí? ¿Cómo vamos a plantear esas alternativas? Pero ese es el trabajo individual de esta semana. Es decir, cada uno de ustedes, mis estimados estudiantes, va a plantear alternativas de solución, ¿no? Cada uno de ustedes. Es decir, cada integrante dice, para este problema que hemos encontrado, para mí esta es la solución. El otro... Y una vez que han presentado eso, ahora sí, el trabajo final ya, en base a escoger una de esas alternativas de solución que ha presentado, en base a eso, pues vamos a elaborar el trabajo. Sí, acuérdense, por favor, ¿no? Entonces, acuérdense porque no vamos a tener asesoría, acuérdense. Ustedes plantean alternativas de solución, que es el trabajo individual de esta semana. Luego el lunes se reúnen entre ustedes y dicen, de las 4 alternativas o de las 5, si son 5 compañeros, de las 5 alternativas de solución, vamos a escoger esta alternativa, y en función de esta alternativa hacemos la parte del proyecto que vamos a elaborar esta semana, ¿sí? Eso vamos a hacer, mis estimados estudiantes. Así es que ese es el trabajo para esta semana y la siguiente semana, ¿sí? Miren que se los estoy explicando para que sepan y tengan claro lo que van a hacer, por favor, ¿sí? Entonces, este es más o menos el esquema de presentación del proyecto, pero como les decía, por el tema de tiempo, pues no vamos a hacer, por ejemplo, evaluación no vamos a hacer porque es imposible, ¿no? Entonces, vamos a hacer este análisis de demanda-oferta, balance de demanda-oferta, y creo que vamos a avanzar hasta lo que es bueno, nos saltamos y hacemos la matriz de marco lógico, que es lo que al final se pide en el proyecto, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan una idea o tengan más o menos cómo elaborar o de qué se trata la matriz de marco lógico, que es lo que al final tiene que tener el proyecto, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá, ¿no? Entonces, ya hemos hecho la identificación. Miren, la identificación termina en definición de alternativas, y ahí comienza la formulación, que es el horizonte de evaluación. Entonces, el horizonte del proyecto. Entonces, esta semana presentan alternativas y la próxima comienzan a hacer el trabajo grupal, horizonte de evaluación. Y el sábado 1 de mayo tenemos la asesoría, ¿no? La asesoría para ver cómo van, y el domingo entreguen el trabajo, y con eso se termina, por favor, ¿sí? Muy bien, acuérdense que esto está en función de determinar el problema, ¿no? Ya habíamos nosotros colocado cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene nuestro territorio o el lugar que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué problema se presenta? Y en función de eso, pues, nosotros ya hemos determinado cuáles son las causas de ese problema y las consecuencias que tiene ese problema, ¿no? Entonces, eso ya es el trabajo anterior, pero solo estoy poniendo como bases
para que ustedes hagan el siguiente trabajo, ¿no? Luego hemos visto también los objetivos, el objetivo principal del proyecto, ¿no? Y ese objetivo pues está en función también de lo que se quiere lograr, ¿no? De ese problema, pues ese problema que está negativo, transformarlo en algo positivo. Entonces, el objetivo es la transformación positiva de ese problema, ¿no? A eso se refiere y es lo que queremos alcanzar con lo que queremos desarrollar. Y para eso también muy importante es el tema del árbol de medios y fines, ¿no? Muy importante el árbol de medios y fines. Entonces, acuérdense que este árbol de medios y fines también es parte de lo que hemos identificado nosotros del problema y lo que queremos solucionar o lograr, ¿no? Entonces, esto tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestras alternativas de solución, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestras alternativas de solución van a estar en función de esos medios, en función de esos medios, es decir, lo que nosotros queremos hacer para lograr ese fin o ese objetivo, ¿no? Entonces, en función de eso, nosotros vamos a plantear las alternativas, las diferentes alternativas, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a plantear de esta semana, mis estimados estudiantes, acuérdense, son las alternativas de solución. Entonces vamos a plantear alternativas de solución para ese problema que hemos encontrado. Pero profesor, ya nosotros habíamos definido que vamos a hacer esto. Muy bien, pongan como alternativa eso y al final escogen, mis estimados estudiantes. No, pues no ha pasado nada. Entonces pongan otras alternativas, ¿no? Otras alternativas en función de los medios que hemos desarrollado, pero al final ustedes dicen, pues de todas las alternativas, esta es la que vamos a desarrollar, ¿no? Y es la que ustedes habían pues todos estado de acuerdo en hacerlo, ¿no? Pero el proceso es así, establecer alternativas, ¿no? Establecer alternativas de solución. Entonces, las alternativas de solución están en función de qué? Están en función de esos medios fundamentales que nosotros habíamos escogido, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles eran los medios en este caso, no? Bajas tasas de analfabetismo. Entonces, los medios eran que la población acceda a una educación, ¿no? A educación buena. Y la otra era, el otro medio fundamental era pues la adecuada oferta de servicios educativos, ¿no? Entonces, dentro de que la población acceda a educación, pues habíamos visto que el objetivo ahí sería que exista transporte público. ¿Por qué? Porque la población estaba apartada, ¿no? Un poco lejos de los centros más poblados. O que también las vías estén en buen estado, ¿no? Esto también era otro, lo que se quería alcanzar acá, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a permitir que la población acceda, ¿no? Luego también habíamos visto, pues, la adecuada... lograr una adecuada infraestructura, pues, ¿no? Oferta de servicios, perdón, educativos. Y ahí teníamos, pues, como medios el personal docente motivado, ¿no? Es lo que queríamos lograr, una adecuada infraestructura y suficiente material educativo, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto no había personal motivado, no había una adecuada infraestructura y no había, pues, material educativo, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos determinado estos medios, mis estimados estudiantes, ahora sí, dentro de esos medios nosotros podemos clasificar esos medios, lo que son prescindibles y lo que son imprescindibles, ¿no? ¿Qué es lo que me permitiría lograr ese objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que me permitiría lograr ese objetivo? ¿Cuál de todos esos medios que nosotros estamos colocando me permitiría lograr? Entonces vamos a evaluar, ¿no es cierto? Y vamos a calificar y clasificar cuáles serían prescindibles e imprescindibles dentro de todos esos medios, ¿no? Y lo que queremos nosotros acá es determinar cuál de ellos es más significativo para lograr este objetivo, ¿no? ¿Cuál de ellos podría hacer que se logre, se cumpla con ese objetivo, ¿no? Y lo que queremos también es de ver, pues, cuál sería el mejor medio que esté de acuerdo a la población a la que estamos beneficiando, ¿no? Es decir, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su comportamiento, de acuerdo a su demografía, de acuerdo a todo eso, ¿cuál sería el mejor medio, ¿no? Que planteamos nosotros como alternativa, ¿sí? Entonces podemos clasificar, por ejemplo, ¿no?
miren ustedes, ahí podríamos clasificar dentro de los medios que hemos presentado, pues cuáles serían imprescindibles y cuáles serían prescindibles, ¿no? Entonces podemos hacer una clasificación completa, ¿no? Completa, miren ustedes. Y acá hemos puesto pues el ejemplo, ¿no? Miren ustedes. ¿No? Ahí está, por ejemplo, ¿no? Entonces ya, yo he puesto como ejemplo, miren ustedes ya pueden hacer pues cada uno, ¿no? Yo acá he puesto como ejemplo, ¿no? Existencia de transporte público imprescindible. Vías en buen estado, bueno, se puede prescindir de eso, ¿no? Porque si hay transporte, bueno, por lo menos el transporte podrá ir por la vía que haya, ¿no? Así no está en buen estado, pues. Servicios públicos y mantenimiento de carreteras. ¿Y por qué también hemos puesto prescindible? Porque de pronto pues no es competencia de, ¿no? Es decir, nosotros no podemos hacer eso, entonces por eso también se le pone prescindible, ¿no? Personal docente motivado, no es imprescindible, porque si el personal está mal, el alumno no atiende, el alumno no va a lograr el objetivo, no va a lograr nada, ¿no? Adecuada infraestructura, bueno, ¿no? ¿Y por qué he puesto adecuada infraestructura con prescindible? Porque de pronto, no sé si ustedes han visto, pues, la película de Cantinflas, ¿no? La película del maestro de Cantinflas, ¿no? Que él enseñaba, pues, en medio de la naturaleza, con 4 palos y arriba, pues, puesto un techo de paja toquilla, ¿no? De paja. De ahí, entonces por eso yo he puesto, ojo, ¿no? Pero ojo, son ejemplos, mis estimados estudiantes. Ya ustedes hacen pues de acuerdo a lo que ustedes tienen y a lo que ustedes creen, ¿no? Provisión de material educativo a estudiantes, imprescindible, eso no se puede prescindir, pues, ¿no? Si no hay material, si no hay todos los elementos, las herramientas que el estudiante necesita, pues es un poco difícil que logre, ¿no? Adecuada selección y elaboración de material de enseñanza, no, sí, eso sí es imprescindible. No podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Y ahí estamos pues, con esto del enfoque de género, ¿no? Si ponemos esto, tenemos que muy bien el seleccionar y elaborar el material, ¿no? Activa participación de la familia en educación de sus miembros. Bueno, yo he puesto prescindible, aunque yo creo que debería ser imprescindible, ¿no? Pero para el proyecto es prescindible, pero en la realidad yo creo que no debería ser eso, no debería ser imprescindible la participación de la familia, la participación en la educación activa también, ¿no? Participación activa en la educación de sus miembros. Suficientes capacidades de programación de secuencia de contenidos del currículum también, pues no sé. Si no se hace un currículum que tenga una secuencia respectiva, ¿no es cierto? Es decir, que vayan viendo cursos o materias o unidades didácticas, como quieran llamarlo, pues que les sean o les sirvan de base para lo siguiente que tienen que aprender. Si no hacemos eso, pues tampoco vamos a lograr algo, ¿no? Equipamiento inmobiliario, imprescindible, también hay que hay, pues si no hay equipamiento inmobiliario, pues bien complicado, ¿no? Adecuada tecnología en el desarrollo de programas, bueno, se puede prescindir, ¿no? Nos adaptamos a lo que hay, hacemos de lo que hay, bueno, pero con buenos materiales y todo, ¿no? Entonces, mis estimados estudiantes, yo he puesto ahí, ¿no? Es una lista de algunos de los medios fundamentales que se ha puesto, ojo, y esto lo hemos sacado de acá, ¿no? Miren, entonces esto lo hemos sacado de acá, ¿no? Entonces, mis estimados estudiantes, todo está viniendo de acá, miren ustedes. O sea, esto se vuelve en ese cuadrito de medios. Y yo lo que hago es clasificarlos, ¿no? Decir cuáles son prescindibles e imprescindibles, ¿no? ¿Sí? ¿Está entendido, mis estimados estudiantes? ¿Sí? A ver, vamos a, porque si no se me están durmiendo ustedes. Yo estoy acá como... Profesor Hernán Ortega. A ver, Hernán, ¿cuáles cree que son los medios? Nombre uno de los que ustedes pusieron en su trabajo. ¿Cuál podría ser un medio prescindible y otro imprescindible de lo que ustedes pusieron en su trabajo? A ver. Bueno, en un aspecto nosotros hemos considerado la ampliación y el mejoramiento del centro de salud de la provincia de Antabamba. Englobados en este tema tenemos baja atención de salud y algo prescindible es el tema de los insumos de medicamentos, todos los materiales para recuperar la salud de alguna persona. El tema de infraestructura también es prescindible, por supuesto, pero sin embargo el tema de la cantidad de profesionales
como es el nivel el primer nivel de atención, en algunas atenciones de repente podríamos prescindir de algún profesional de la salud. En este caso, por ejemplo, una enfermera puede desarrollar de repente una actividad de una técnica en enfermería en el tema de una atención básica, ¿no? Muy Eso bien, es, habíamos considerado ese tema, profesor Rafael. excelente, excelente, muy bien. Teresa Valverde, ¿cuáles cree usted de su trabajo, de lo que ustedes están haciendo, cuáles medios podrían ser prescindible, imprescindible? ¿Cuál de ellos, por ejemplo, de lo que ustedes están considerando? Bueno, profesor, en caso de nosotros es implementación de que es en redes, ay no, implementación de agua a, a una comunidad, ¿no? Sistema de riegos. Ya, Y pero ahí, acuérdese, Teresa, que lo que estamos viendo es basándonos en el problema que existe, ¿no? Porque ya eso que usted nos está diciendo es como decir, ya tomé la decisión de hacer eso, ¿no? Acá lo que estamos viendo es, por ejemplo, para solucionar el problema que hay, que hemos visto nosotros como medios, ¿no? Acuérdense que hicimos el árbol de medios y fines. Entonces, ese árbol de medios se transforma en lo que yo quiero lograr, ¿no? Y lo que yo puedo hacer. Entonces, dentro de esos medios, ¿cuáles de ellos son los que podrían ser prescindibles e imprescindibles? Como dice nuestro compañero, por ejemplo, ¿no? Bueno, quizás este personal médico, pues, podríamos prescindir, ¿no? Podría, ciertas especialidades no tener, pero otras sí, ¿no? Entonces, podríamos por ahí, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes, Teresa, ¿cómo sería ahí? ¿Cuáles serían los medios prescindibles? Uno nada más, nómbrelo, no más, uno nada más, por ejemplo. Y le puede ayudar, ¿quién más está con usted, Teresa? ¿Algún compañero del grupo de Teresa, por favor? ¿Alguien más? Vamos, estudiantes, participen, por favor, porque si no, yo acá estoy como monólogo y ustedes están cabeceando ahí durmiendo y yo estoy como monólogo hablando acá. A ver, Teresa y su grupo, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál sería un medio prescindible e imprescindible? ¿Qué medios colocaron ustedes dentro de lo que, no? Es que ese es el proceso para lograr un buen proyecto, ¿no? Para que no sea, pues, después observado, ¿no? A ver, ¿quién más está por acá, por favor? A ver. Fisher Zúñiga. A ver, Fisher, por favor. Adelante, Fisher, participe, por favor. ¿Cuáles de los medios que ustedes están utilizando podrían ser prescindibles o imprescindibles, no? Fisher. No está Fisher, ya se quedó dormido Fisher. Doris Luz, por favor, ¿cuál sería un medio prescindible e imprescindible dentro de lo que ustedes están haciendo, por favor? Ya se han dormido todos, ya, bueno, acá, ¿qué hacemos por acá para que se despierten? Para ponerles música para que se Estamos despierten. atentos, Sí, profesor. están atentos. Pero a los que yo les pregunto, miren, no me Estamos contestan. escuchando, magíster. Parece que no están por ahí, miren. Yo les estoy preguntando y no contestan los compañeros. A ver. El grupo está pues, participando. Exacto. Entonces, acuérdense, por favor. Entonces, los medios fundamentales es lo que yo quiero utilizar para lograr ese objetivo, ¿no? Acuérdense. Entonces, dentro de esos muchos medios, pues yo estoy clasificando cuáles podrían ser prescindibles y cuáles no imprescindibles. Entonces, una vez que yo he clasificado, ahora digo, a ver, de esos imprescindibles, es decir, de esos que sí o sí se tienen que hacer, una vez que hago yo eso, pues entonces digo, ya, cuál de ellos vamos nosotros a utilizar? Entonces planteamos como alternativas de solución, ¿no? Entonces digo, mire,
de todos estos que nosotros hemos escogido acá, miren, de todos estos, ¿no? Que son todos los que hemos hecho en nuestro árbol de medios y fines, ahora digo, voy a clasificar en imprescindibles, y ahora escojo los imprescindibles, ¿no es cierto? Digo, los imprescindibles. Ahora, dentro de estos medios pueden ser excluyentes, complementarios o independientes, ¿no? Es decir, excluyentes, ¿qué quiere decir? Si hago uno, ya no hago otro, ¿no? Complementarios, que puedo hacer dos, ¿no? Puedo complementar, por ejemplo, en este caso el 4 y el 7, ¿no? El 4 es personal docente motivado y el 7 es adecuada calificación de docentes, ¿no? Puedo los dos, ¿no? 6 y 8 complementarios, suficiente provisión de material y adecuada selección y elaboración de material también, pues, ¿no? Son parte de... están relacionados, dos son complementarios. Entonces, cuando tengo personal docente motivado, tengo que hacer una buena selección, ¿no es cierto? Por eso son complementarios. Y el 6, pues, que es el material que quiero hacer, también, pues, tiene que estar relacionado a que sea una muy buena elaboración y selección, porque si no, no va a servir, ¿no? Y el 1 dice existencia de transporte público. Bueno, eso es independiente, ¿no? Eso no tiene que ver con ninguno de los otros que son imprescindibles. El 10 también independiente, suficiente capacitación de programación de la secuencia de contenidos del currículo, pues es independiente al material, es independiente al docente y es independiente a la existencia del transporte público, ¿no? Entonces, así escogen, mis estimados estudiantes, ustedes de esos medios fundamentales, ustedes van escogiendo cuáles son los imprescindibles y de ahí van juntando, complementando, ¿no? De pronto digo cuáles se complementan, cuáles son independientes, cuáles son mutuamente excluyentes, ¿no? Es decir, si hago uno, ya no hago otro, ¿no? Eso es mutuamente excluyente. Entonces van determinando y ahora sí, en función de estos medios fundamentales, que hemos escogido, pues ahora en función de eso yo hago propongo mi alternativa, ¿no? Ahora sí, ahí está, miren ustedes. Entonces, tengo como componente ahí el fortalecimiento de las capacidades de los docentes para la gestión de enseñanza. Entonces, ¿cuáles son dentro de las alternativas que estamos planteando? ¿Cuáles son las acciones que vamos a llevar? Esas son acciones, ¿no? Las que están dentro de las alternativas, ¿no? ¿Qué acciones nosotros vamos a hacer? Entonces, para el fortalecimiento de las capacidades de docentes con la gestión de la enseñanza-aprendizaje, primero que vamos a hacer un diagnóstico de las necesidades de los docentes en metodología y evaluación, ¿no? Es decir, vamos a ver estos docentes si están bien capacitados en metodología, es decir, tienen una metodología de enseñanza o no. Y vamos a ver si están capacitados también en evaluación, ¿no? Y si no están capacitados en evaluación, pues los vamos también a capacitar en eso, ¿no? O los vamos a evaluar de forma permanente, pero una evaluación de 360 grados, por decir, ¿no? La otra acción, implementación de un programa de formación docente en servicio, ¿no? De todos los docentes en servicio, ¿no? Programa de formación, es decir, les damos pues algún acceso a un programa de un mes, 2 meses, ¿no? Para que puedan dar un mejor servicio, ¿no? La acción 3, implementación de programas de gestión para los directivos de la institución. Miren ustedes, un programa de gestión, es decir, que los directivos aprendan a gestionar mejor su institución, ¿no? Miren ustedes, ¿no? También es otra, ¿no? Y la última sería monitoreo y evaluación del trabajo docente en el aula y gestión de las entidades educativas, ¿no? Monitoreo y evaluación del trabajo docente en el aula y gestión de las entidades educativas, ¿no? Esa es una de las alternativas que se propone y ahí están las acciones dentro de esa alternativa. Ahora, ¿cuál sería la otra alternativa? ¿No? Para este componente sería, por ejemplo, diagnóstico de las preferencias de capacitación de los docentes nombrados en el distrito, ¿no? Es decir, vamos a ver qué necesidades tienen ellos o cuáles son las preferencias de en qué quieren capacitarse, qué quieren saber, qué quieren conocer, qué les hace falta para darles, ¿no? Otro sería, miren, dentro de la sí, adelante. Sí, Magíster, una consulta. En la formulación de un PIF, ¿siempre se puede considerar solamente un componente o se puede trabajar uno, dos o tres componentes y de cada componente lo que entiendo es que vamos a sacar una alternativa 1 o alternativa 2?
o nos vamos a ceñir a buscar un solo componente en la alternativa de solución? No, usted puede tener un componente, dos componentes, tres componentes, y pueden tener un componente con acciones de la alternativa 1 y acciones de la alternativa 2. ¿Ah? Pueden mezclar así si se quieren, ¿no? O si no, toman ahí a la alternativa 1 con estas acciones, la alternativa, elegimos la alternativa 1 y hacemos esto, la alternativa 2 o esto. O dentro del componente digo, estas acciones podemos hacerlo de manera conjunta y la podemos aplicar, ¿no? Entonces, puede tener un componente con mezcla de las acciones de las alternativas o un componente con una alternativa con todas las acciones planteadas, o podemos tener dos componentes con diferentes acciones, ¿sí? No hay problema, puede hacerse eso. Correcto. En este caso, por ejemplo, dice, miren la alternativa 2, ¿no? Entonces dice, diagnóstico de la preferencia. Es decir, primero vamos a ver qué es lo que quieren y les damos a los docentes. Acá, en cambio, en alternativa 2, no es preferencia, en alternativa 1, perdón, no es preferencia, es lo que necesitan. Entonces, yo veo lo que necesitan, no lo que quieren, sino lo que necesitan, ¿no? En alternativa 2, no, yo les digo, a ver, ¿qué prefieren ustedes, no? Y ahí me dirán, pues. Programa de diplomado y maestría de complementación pedagógica, es decir, miren ustedes, ¿no? Ahí está. Otra acción, pues que los docentes hagan un diplomado y maestría en pedagogía, ¿no? En lo que es enseñanza, aprendizaje. Y supervisión de los programas de complementación universitaria para los docentes. Entonces, miren ustedes, esas son las diferentes alternativas, pero no son solo esas. Miren ustedes, acá hay otro componente y acá hay más alternativas, ¿no? Miren ustedes. Materiales educativos suficientes y adecuados para docentes, y ahí están las acciones que se quiere hacer en cada una de las alternativas, ¿no? Y tenemos también el componente 3 y las acciones. Entonces, pueden tener todos dos, tres componentes. El tema es que habría que ver si se puede luego, pues, desarrollar todo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, digo, existencia de transporte público, pero ¿qué me está proponiendo en la existencia de transporte público? Contrato con servicios de transporte, y de pronto quizás el presupuesto que yo tenga no me alcance para contratar también eso, ¿no? Entonces sí me alcance para material, pero no para contratación, ¿no? Y la segunda alternativa, en cambio, miren, dice adquisición de un vehículo, es decir, ya no contratamos, sino la alternativa acá es comprar un vehículo, adquirir un vehículo, ¿no? Entonces, mis estimados estudiantes, así en función de eso, acuérdense que este componente se transformó desde los medios fundamentales, ¿no? Se transformaron en componentes. Y luego cada alternativa tiene acciones puntuales de lo que se quiere desarrollar, ¿sí? ¿Está entendido hasta allí, mis estimados estudiantes? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud que tengan? No se me duerman, señores. Está bien. Muy bien, listo, a ver, vamos. Entonces, en función de qué nosotros escogemos cuáles serían las alternativas correctas. Acuérdense, mis estimados estudiantes, primero cierre de brechas, eso es lo principal, ¿no? Es lo que busca ahora el sector mismo busques y ha definido, ¿no? ¿Qué brechas quieres cerrar? Entonces, lo primero es cierre de brechas. Pero después podemos ver, por ejemplo, para seleccionar las alternativas, pues, por ejemplo, ¿no? Una adecuación a prioridades de desarrollo local, es decir, lo que esté o lo que quiera lograr el sector también esté de acuerdo con lo que se quiere desarrollar, pues, en el tema local, porque esa es otra cosa a veces, ¿no? Desde acá, desde Lima, pues bueno, me dicen qué voy a hacer en Huancayo, Huancavelica, Purímac, pero oye, Lima es Lima y acá es otra cosa, ¿no? Entonces, Claro. estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo, tanto el sector como lo que quiere también, pues, en el tema de la localidad, ¿no? ¿Qué quiere la localidad? Entonces, también tenemos que tener eso de acuerdo, ¿no? La participación de grupos beneficiarios, es decir, hay que tomar en cuenta la comunidad también, y que la comunidad también quiera participar y quiera, ¿no? Y ahí está, miren ustedes, ahí en esta parte, participación de grupos beneficiarios, ahí viene el tema del presupuesto participativo, ¿no? Ahí, desde ahí sale, miren, porque ahí en ese presupuesto está y manifiesta la población qué queremos, ¿no? Entonces, si nosotros le vamos a dar lo que ellos quieren, claro, no por lo que ellos quieran nomás, sino porque también nosotros hemos visto que ayuda a cerrar brechas, que es parte del desarrollo local, por todo eso, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, elegimos cuál es la mejor alternativa, ¿no? De acuerdo a esto, ¿no? Lo que ellos quieren, desean
y también está de acuerdo con su, quizás pues, cultura, con sus tradiciones también, ¿no? Todo eso tenemos que ver, ¿no? Recursos materiales disponibles también, ¿no es cierto? Tenemos que ver si hay los suficientes recursos para poder, y cuando hablamos de recursos materiales disponibles, no solamente decimos dinero, ¿no? No solamente es el recurso como dinero, como moneda, sino también otros recursos, ¿no? Personal, recursos físicos, materia prima, lo que se necesite para eso, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si no poseemos esos recursos, si no tenemos los recursos, pues bien difícil que se logre, que se haga el proyecto, ¿no? Luego tenemos el recurso humano disponible, ¿no? Específicamente, ¿cuál es el recurso humano que tenemos disponible dentro de la zona, ¿no? Para realizar este proyecto, porque eso es otro problema, ¿no? Que no hay profesionales especializados, por ejemplo, en la gestión del proyecto, no en la gestión, en ejecución del proyecto, ¿no? Porque Efectivamente. exacto, una cosa es formular, Eso es una formulamos ya. debilidad. Sí, adelante, adelante, por favor. Sí, en este tema, profesor, en la gran mayoría de los proyectos de inversiones aquí en el departamento de Purímac, no se está cerrando pues las brechas. ¿Cuántos proyectos sí se encaminan, pero no logran pues concretizarse esos proyectos porque finalmente no están bien estructurados bajo el tema del invierte P? Entonces, en el camino a buscar su factibilidad y luego buscar su financiamiento, ese es otro tema, ¿no? Entonces, es principalmente radica en el tema de desconocimiento y de profesionales que estén altamente capacitados para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, magíster. Así es, miren ustedes, esta es una gran deficiencia, no solo en Apurímac, sino a nivel de Perú, ¿no? Y por eso es que al final de periodo, pues ustedes ven, somos testigos nosotros todos, que al final del periodo los gobiernos locales y regionales terminan devolviendo al gobierno central una cantidad de dinero, ¿no? Que no lo han invertido, no lo han aprovechado porque justamente les falta, pues, lo que es la elaboración de proyectos, ¿no? Lo que es la formulación y evaluación de proyectos, pero que estén de acuerdo a lo que es el cierre de brechas, porque si no está de acuerdo a eso, no se lo va a programar. Pues acuérdense, el ministerio dentro de su gran banco de proyectos que tiene, ¿no? En la programación multianual de inversiones, no lo va a programar, pues, no lo va a colocar ahí. Entonces eso tenemos que ver exactamente, ¿no? Y el gran problema es el déficit, ¿no? El déficit. Entonces, mis estimados estudiantes, yo les animo que a cualquiera de ustedes especialices en proyectos de inversión, porque, ojo, lo que nosotros vemos en un mes acá es bien difícil, imposible que les haga especialistas en proyectos de inversión. Acuérdense, ustedes están siguiendo la maestría en gestión pública, entonces les va a dar a conocer muchas cosas sobre gestión, pero no un tema específico, ¿no? Entonces, si ustedes sean especialícense, no háganse ustedes expertos en el tema de proyectos de inversión pública y eso les va a permitir, pues, que, por ejemplo, si están en su misma tierra en Apurímac, pues, mejore. ¿Por qué? Porque les va a permitir hacer mejores proyectos que permiten el desarrollo de la localidad, ¿no? Pero claro, eso requiere, como digo, pues ya una formación más profunda en el tema, ¿no? Hay que ver el tema de la rentabilidad, ¿no? Y hay que ver el análisis, pues, el análisis costo-beneficio o el análisis costo-efectividad, ¿no? Dependiendo de lo que se haga en el proyecto. Entonces, eso es importantísimo. Claro, cuando hablamos de rentabilidad acá, pues no hablamos de rentabilidad económica, ¿no? No es decir que yo, pues, invierto o el Estado invierte 100 y quiere ganar 500, no. Es la rentabilidad social acá, ¿no? Y la rentabilidad social tiene que ver con el desarrollo de la sociedad, con el bienestar de la sociedad, con el nivel de vida de la sociedad. Entonces, que los proyectos pues ayuden a lograr esa mejor rentabilidad social, ¿no? Pero también hay que considerar el riesgo, por ejemplo, ¿no? En el tema de elegir las alternativas de solución que vamos a tener, también hay que considerar el riesgo. El riesgo es muy importante, porque ese riesgo puede hacer que ese proyecto se torne inviable en algún momento y quede solamente, pues, como quedan algunos proyectos, ¿no?
y ya hay proyectos pues, que están a veces ejecutándose, ¿no? No se considera algo en riesgo y a veces tiene que paralizarlo. Entonces hay que considerar los riesgos a la hora de seleccionar el criterio de seleccionar la alternativa, ¿no? Porque sería mejor pues, seleccionar una alternativa con muy poco riesgo, ¿no? Sostenibilidad en el largo plazo, y eso es lo que busca el Invierte P, ¿no? El Invierte P lo que busca es eso, que las inversiones que se hagan por lo menos sean sostenibles, por lo menos durante 10 años. Entonces, eso se busca ya, ¿no? Que sea sostenible. ¿Qué quiere decir sostenible? Pues que durante un determinado periodo se pueda funcionar sin problemas, ¿no? A eso se refiere. Y pues también hay que ver el tema del acceso a financiamiento, ¿no? Como veíamos, pues hay instituciones que no pueden por sí solas acceder al financiamiento, ¿no? Por más que quieran. Y si no tiene acceso, pues bien difícil que lo haga, ¿no? Pero hemos visto que hay empresas, instituciones que sí pueden acceder, ¿no? Como el gobierno de Arequipa, el gobierno de Lima, pues pueden acceder directamente a financiamiento, ¿no? Mientras las otras tienen que pasar por las manos del Estado, ¿no? Muy bien. Entonces, mis estimados estudiantes, en función de eso, eligen la alternativa y ahí, pues, describen la alternativa, ¿no? Por ejemplo, alternativa 1, fortalecimiento de las capacidades de docentes para la gestión de la enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué se va a hacer? Implementación del programa de fortalecimiento, programa de gestión para directivos, monitoreo del trabajo docente, programa diplomado, maestría en complementación pedagógica, ¿no? Entonces, como les decía, plantean ustedes las alternativas, ¿no? Material educativo suficiente para docentes, estudiantes y aula, adquisición de equipos de informática, diseño, selección, elaboración de la canasta de materiales, ¿no? Materiales educativos para el aula y el monitoreo de el uso de información y las tecnologías de información y comunicación. Entonces, mis estimados estudiantes, pues así es lo que tenemos que hacer. Entonces, ustedes, en función de eso que hacen, plantean cuáles son las alternativas que van. Entonces, cada uno va a plantear la alternativa, ¿no? Cada uno. Ahí en el trabajo está el esquema para que hagan y miren que acá yo les estoy indicando también para que desarrollen. No es un trabajo pequeño, no es un trabajo muy fuerte, pero tienen que hacerlo, por favor. Como es individual también, pues, entonces mejor, ¿no? Lo hacen solo cada uno, pero no va a tener, pues, mucho trabajo, va a tener fuerte trabajo, ¿no? Entonces, hasta ahí el tema de las alternativas, hasta ahí, no hay más en el tema de la identificación del problema para el proyecto, ¿sí? Wow, acá se me ha pasado algo. Muy bien, entonces ya tenemos hasta ahí la identificación, hasta ahí el trabajo de esta semana. Ahora, ¿qué vamos a hacer la siguiente semana, mis estimados estudiantes? Ya ustedes plantearon las alternativas, ¿de acuerdo? Cada uno plantea la alternativa. Ahora sí, de todas esas alternativas, pues elegimos cuál va a ser la que nosotros vamos a hacer. Entonces, ya viene la siguiente etapa, que es la formulación del proyecto. ¿Sí? En función de la alternativa que se está planteando, ahora vamos a formular el proyecto, ¿sí? Y en la formulación del proyecto, pues, lo que tiene como objetivo es plantear la mejor alternativa para luego, pues, nos sirva para el cálculo de los costos del proyecto, ¿no? Entonces, esta mejor alternativa, este planteo de alternativa, pues, nos sirva para después determinar cuáles son los costos que tiene el proyecto, ¿sí? Muy bien, entonces, dentro de la formulación del proyecto, lo primero que tenemos que hacer es el horizonte de evaluación, determinar cuál es el horizonte de evaluación del proyecto, ¿no? Y eso tiene que ver, pues, con la fase de ejecución y la fase de funcionamiento, ¿no? Son dos fases. Entonces, según esas fases, nosotros vamos a determinar cuál sería el horizonte de evaluación. Y el horizonte de evaluación, pues, tiempo, ¿no? Tiempo que vamos a analizar, evaluar el proyecto. Luego vamos a ver el análisis de mercado, es decir, vamos a ver el tema de oferta-demanda, cómo estamos, si hay o no una demanda insatisfecha, si se puede cubrir o no con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, fase de ejecución, fase de funcionamiento, luego el análisis de mercado. Y dentro del mercado, pues, es lo primero el análisis de demanda de servicio, con y sin proyecto, ¿no? Hacemos la demanda con proyecto y la demanda sin proyecto para ver cuál sería, pues, los valores, ¿no? Definición del servicio y las unidades
unidades de medida que vamos a tener, ¿no? ¿Qué servicio vamos a ofrecer y cuál es la unidad de medida que vamos a ofrecer, ¿sí? Dentro de lo que es el análisis de mercado. Luego la estimación de la población potencial, ¿no? ¿Cuánto es la estimación de la población que podría acceder a este servicio o a este bien, ¿no? Estimación de la demanda efectiva, la población objetivo, la población de la proyección de la demanda, ¿no? Entonces, hasta ahí viene el análisis de mercado. Entonces, vamos a hacer la proyección de la demanda, ¿no? Es decir, cuánto estará más o menos, pues, los próximos años, ¿no? Esa demanda, ¿sí? Entonces, esa diferencia entre oferta y demanda, pues, es lo que se llama la brecha, ¿no? Y esa brecha es lo que se quiere cerrar, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos análisis de mercado, luego tenemos el análisis técnico, y el análisis técnico pues tiene que ver con cómo fabricar el producto, cómo elaborar el servicio, cómo dar el servicio, ¿no? Eso tiene que ver con el tema del análisis técnico. Y aquí se busca tres temas fundamentales, ¿no? Tamaño, localización y tecnología del proyecto, ¿sí? Tamaño, localización y tecnología, tres elementos que vamos a considerar en el análisis técnico. Pero también a eso le vamos a incluir el riesgo de desastres y los impactos ambientales. Sí, pero eso es en el análisis técnico, mis estimados estudiantes, análisis técnico. ¿Sí? Ahora, en función de esto, pues nosotros vamos a determinar cuáles son los factores determinantes de cada uno, ¿no? Y los factores condicionantes, ¿no? Los factores condicionantes que puede ser que me llevan a establecer O, ¿no? Entonces identificamos cuáles son los factores condicionantes y para eso hacemos pues un análisis de tamaño, localización, tecnología, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos identificado cuáles son los factores condicionantes, tanto para el tamaño, localización, tecnología, vamos nosotros a ver cuáles serían las alternativas técnicas viables, ¿no? Alternativas técnicas viables, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Pues que nosotros vamos a preparar las alternativas. En este caso vamos a ver cuáles son las metas físicas, que las metas físicas tienen que ver con qué cosa, con los activos de la empresa y la dimensión de los activos, ¿no? Activos de la empresa y dimensión de los activos, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder hacer la formulación del proyecto, ¿sí? Adelante, Waldo, por favor, quería preguntar algo. Muy buenas noches, economista. Adelante, por favor, Waldo, adelante. Bienvenido. Bueno, mi pregunta sería, bueno, disculpe, volviendo a la... No, perdón, el ruido. Sí, tiene problemas. Creo que está en dos equipos, Waldo, tal vez. Está en dos equipos. Porque tiene un eco por ahí. Y ese eco se da Sí, cuando es que en un momento. Disculpar, voy a regresar al tema de las alternativas. ¿Se puede presentar una sola alternativa o sí, una claro. alternativa? O necesariamente van a ser dos alternativas mostrando en alguna acción excluyente. No. Por eso les decía, miren, ustedes lo que van a hacer es proponer, cada uno esta semana lo que va a proponer es una alternativa, pero cada uno del grupo, ¿ah? Cada uno del grupo. Si son cinco alternativas. Eso lo va a hacer en el trabajo cada uno. Y la próxima semana ya ustedes escogen de esa alternativa. Ahora, esa alternativa, por supuesto, tiene que estar con las acciones que usted va a llevar a cabo, ¿no? ¿Qué acciones son las que va? Como les había puesto acá, ¿no? Miren ustedes. Por ejemplo, esta alternativa, ¿no? Miren, ahí está. Pero claro, para llegar acá a esta alternativa, miren que hemos pasado nosotros hemos comenzado desde medios, ¿no? Desde medios y ahí hemos ido puliendo hasta llegar a esta parte de la alternativa, ¿no? Entonces, van a presentar la alternativa con qué acciones específicas van a hacer en cada una de las...
Y esto lo va a hacer cada estudiante de cada grupo. Y después escogen cuál va a ser la mejor historia. Problema con el micrófono, Juan, ¿no? Tiene problema con el micrófono, Juan. Bueno, a veces es el tema tecnología, ¿no? Y a veces también el apartado, pues de pronto algunos de ustedes están un poquito lejos, entonces ahí también eso lleva eso, ¿no? Pero bien, pregunten por favor, pregunten mis estimados. Igual pueden hacer preguntas por el chat, ¿ah? Acuérdense que el chat también está activo, yo estoy leyendo, ¿ah? Pregunten por el chat, de pronto si no pueden hacer por teléfono, pero la cosa es que pregunten, no se me duerman, ¿no? Ya. Sigamos, por favor. Entonces, esta es la formulación del proyecto, ¿no? Nosotros hasta en la parte anterior vimos la identificación, ¿no? Ahora vamos a hacer la formulación del proyecto, ¿no? Y que la formulación, miren ustedes, en la fase 1 vamos a ver lo que es la fase 1, pues, del horizonte, ¿no? Luego el análisis de mercado en la fase 2 y el 3, pues, el análisis técnico, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a hacer acá en esta parte que es la formulación del proyecto, ¿sí? Muy bien, entonces empecemos. Primer punto. En la formulación, acuérdense, la formulación del proyecto tiene que ver ya con ver exactamente, pues, en función al problema y a la alternativa que hemos identificado, hemos elegido antes, pues, en función de eso, ahora nosotros vamos a armar el proyecto y ahora sí armamos ese proyecto, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es identificando, ¿no? ¿Cuál es el problema, lo que se quiere lograr? Eso hemos hecho en anterior. Ahora vamos a formular ya el proyecto, ¿no? Dentro de lo que es ya hacer el proyecto, ¿no? Entonces acá vamos a ver, pues, cuánto debería durar ese proyecto, ¿no? Qué cantidad de personas necesitan este proyecto, ¿no? O van a ser parte de los beneficiarios del proyecto, ¿no? La gestión del proyecto, ¿no? Los costos del proyecto también es parte de elaboración, ¿no? La parte de formulación del proyecto, mis estimados estudiantes, ¿sí? Entonces vamos nosotros a ir a la otra etapa que es la formulación, ¿no? Y hemos identificado, acuérdense, hasta las alternativas de identificación, luego vamos a la formulación del proyecto, ¿sí? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es el horizonte de evaluación, ¿no es cierto? Y el horizonte de evaluación de un proyecto, ¿a qué se refiere? Tiempo, ¿no es cierto? Tiempo que ese proyecto va a durar, va a servir, va a ser útil, ¿no? Tiempo de ese proyecto. Y eso, en muchos de los casos, pues depende de la vida útil de los activos, ¿no? También del proyecto, ¿sí? Entonces, eso tenemos que considerar a la hora de hacer el horizonte de evaluación del proyecto, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a tomar en cuenta en el horizonte de evaluación? Tenemos que tomar en cuenta, pues, el tiempo en que se demora, por ejemplo, hacer el expediente técnico, ¿no es cierto? O cualquier documentación equivalente que se necesite presentar, ¿sí? O la elaboración del mismo proyecto, ¿no? Eso también, todo eso, pues lo de los planos, por ejemplo, se va a construir, ¿no? Todo eso, pues también tenemos que considerarlo, ¿sí? La ejecución física, es decir, por ejemplo, si es una obra, pues cuánto tiempo se demoraría hacer esta obra, ¿no? Si es, por ejemplo, una escuela, ¿cuánto se demora hacer esa escuela? ¿No? Hay que ver ese tiempo de ejecución también. Y por último, pues tenemos que ver el tema de fase de funcionamiento, ¿no? Es decir, cómo va a funcionar. Que hasta ahora, pues vemos que hay beneficios, ¿no? O, perdón, hay beneficiados, mejor dicho, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que trae también el proyecto? Y los beneficios durante un periodo, ¿no? En este caso, miren ustedes, la línea azul es del periodo D, ¿no? Entonces, vamos a ver el periodo tanto de los expedientes de ejecución como también los beneficios, ¿sí? Claro, sí, tenemos que hacer en función a la demanda, Waldo, porque si no, ¿cómo justificamos, no? Si no va a haber demanda para el proyecto, tenemos que necesariamente, pues, hacerlo en función de la demanda que existe, ¿no? O excepto que sea, pues, un proyecto totalmente diferente que no vaya dirigido a las personas, al consumidor, al, al cliente o a la persona que lo usa, ¿no? Finalmente, si no es así, bueno, podría ser, pero generalmente sí. Tenemos que hacer en función de demanda, ¿no?
Entonces, dentro de lo que es el horizonte de evaluación, tenemos que considerar qué cosa, pues la elaboración del expediente, ¿no? La elaboración de los estudios que hacemos nosotros para ver todo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser, ¿no? Luego la ejecución física, ¿qué tiempo va a tomar? ¿Cuáles son los beneficios que se van a llevar o qué beneficios van a tener quienes se van a beneficiar, valga la redundancia del proyecto, ¿no? Pero también tenemos que ver, pues, todo esto, ¿no? Todas estas fases de ejecución, funcionamiento, todo eso, pues, nos lleva a que planteemos cuáles serían los costos de operación, ¿no? Costos de operación y mantenimiento, pues, del proyecto, ¿no? Costos de operación y mantenimiento. Entonces, también para determinar el horizonte de evaluación tenemos que determinar esas fases, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fase de funcionamiento, ejecución y elaboración? Pero también cuánto es el costo de cada uno, ¿no? Cuánto es el costo de cada uno. Entonces, eso también tenemos que nosotros, pues, considerar a la hora de hacer el horizonte de evaluación, ¿no? Ahora, ¿qué vamos nosotros a considerar a la hora de hacer el horizonte de evaluación? Pues el periodo que toma la ejecución, ¿no? Lo que estábamos diciendo, el periodo que toma la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, si el proyecto puede, pues, durar 20 años, bueno, entonces el horizonte será 20 años, ¿no? Si es 40, pues bueno, tendrá que hacerlo 40, ¿no? La vida útil de los activos, y eso también hay que considerar dentro de lo que es la evaluación, ¿no? Cuánto dura la vida útil de los activos, ¿no? Y eso incluso lo podemos ver pues, con la SUNAT también, ¿no? La SUNAT tiene establecida la vida útil de los activos por el tema de depreciación, ¿no? La SUNAT tiene establecida, entonces podríamos nosotros pues considerar eso, ¿no? La obsolescencia tecnológica de los activos, ¿no? Eso es un tema importante. Hoy la tecnología se vuelve obsoleta pues cada vez más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque salen nuevas características, ¿no? Que tienen los productos y eso hace pues que estos productos vengan a reemplazar a los otros, pues ya causan obsolescencia. No porque no funciona, ¿no? Sino porque ya no tiene las características de lo que tiene ahora, ¿no? Entonces hay que ver eso también en el horizonte. La incertidumbre que durará la demanda, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo, nosotros ahora estamos elaborando, fabricando, o queremos elaborar o fabricar de repente pues queremos hacer mascarillas, por ejemplo, ¿no? Con alguna tela que sea especial, ¿no? Podría darse ese caso y hacerlo, ¿no? Hacerlo. Entonces, también hay que considerar eso, la incertidumbre, ¿no? Por la demanda o el del bien o servicio, ¿sí? También tenemos que, entonces, en el horizonte de evaluación tenemos que, esto es lo que estamos viendo, mis estimados estudiantes, para el cuarto avance, es decir, para lo que van a hacer la próxima semana, por eso se lo estoy pasando para que de una vez lo puedan ir haciendo, ¿no? Entonces ahí tiene más o menos algunas referencias de lo que es los proyectos de inversión pública, que generalmente tienen 10 años, ¿no? No quiero decir que sea 10 exactamente, pero generalmente la mayoría tienen 10 años, ¿no? Acuérdese, Waldo, el tiempo de ejecución va a depender del tipo de proyecto, lo que esté haciendo, ¿no? Si estamos construyendo, pues, un mercado, por ejemplo, ¿cuánto tiempo toma pues, construir ese mercado, ¿no? De pronto, pues, remover tierra, de pronto, hacer la obra, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso, así es. Magíster. Sí, adelante, por favor. Magíster, tengo de repente una pequeña duda con respecto al tipo de proyectos de inversión que tiene el InvirteP. Algo de BOA se está mencionando últimamente, que todos los proyectos de inversión tienen que ser o tener transversalidad en el tema de su funcionamiento, de los objetivos trazados de un proyecto. Por ejemplo, como más o menos para entender la idea,
si yo hago un proyecto en el tema de repente de saneamiento básico, ¿no? Tengo que también tenerle un objetivo de mejorar la calidad de vida, la calidad de la educación, mejorar el tema de la salud. O sea, todo eso no estoy de repente entendiéndolo que los proyectos de inversión hoy en día tienen que ser así transversales en otras palabras, ¿no? Claro, pero no necesariamente, sí, exacto, Hernán, pero no necesariamente cubrir 4, 5, 6, 7 quizás necesidades que tiene y que se quieren resolver. No, pero sí, lo que se busca es eso, Hernán, exactamente. Si se, y eso es lo que se está planteando, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos, y eso lo hemos planteado en los árboles de fines y medios, ¿no? Porque si nosotros decimos, bien, queremos eliminar el analfabetismo, pero no significa el analfabetismo que solo las personas puedan leer, ¿no es cierto? No es solo eso, un alfabetismo, y ya lo vimos cuando lo planteamos, ¿no? Entonces, no solamente ellos que van a poder leer, no, también van a poder, por ejemplo, ellos interactuar mejor en la sociedad, ¿no? Porque al tener conocimientos, ellos tienen la capacidad para poder conversar, plantear, preguntar, ¿no es cierto? Uno es. Segundo, miren, segundo, es ese proyecto de ahí que estamos hablando de educación, ¿no? Ese proyecto de educación también les mejora a ellos o les mejora el nivel de ingreso o por lo menos las oportunidades, ¿no? Entonces, como ellos tienen ya posibilidades de entender, quizás ellos puedan tener oportunidades no solamente de quedarse pues como personas que han salido del colegio, sino que pueden ir más allá y pueden buscar una educación técnica profesional o una educación universitaria. ¿Y qué les mejora eso? Les mejora sus ingresos, ¿no es cierto? Su capacidad, su poder adquisitivo, por lo tanto van a poder vivir mejor. Entonces, eso es lo que se busca, Hernán, pero no es que tampoco un proyecto, pues, por ejemplo, dice este de transporte, pero tiene que también ayudarte en algo en el tema salud, educación, no. No necesariamente en todos, ¿no? Ni imprescindible en todos, sino, pero sí, pues es lo que se busca, exactamente, es lo que se busca ahora. ¿Por qué razón? Porque se quiere que las inversiones sean más productivas, ¿no? Es decir, hacer un uso más eficiente de mis recursos. Con esos recursos que no solamente pueda hacer algo en un solo sector, sino que si con eso puedo ayudar a varios sectores, pues lo puedo hacer. Sí, está bien lo que dice Hernán, pero no se vayan ustedes a romper la cabeza, ya no, pero esto tiene que ser en educación, salud, mujer, poblaciones vulnerables, no. Pero sí, en lo medida de lo posible, como el ejemplo que les estoy dando, que puede ayudar en múltiples sectores, ¿no? No solamente en uno, exactamente. Hacia allá es lo que va, sí. Eso sí se busca ahora actualmente con el Inviértete, ¿no? Y por Está eso, bien, profesor, muy agradecido. ya. Ahora, miren, esto es más o menos, ojo, no es una camisa de fuerza, como les digo, pero es una referencia. La mayoría de proyectos ahora tienen 10 años, la mayoría, ¿no? Pero a veces cada sector ha establecido que hay proyectos pues que sean de 5, que sean de 7, que sean de 10, ¿no? Pero eso va a depender del sector. Pero esto es más o menos una referencia. Por ejemplo, carreteras, 10 años, pavimentos, 10 años, tratamiento bicapa, 10 años, 15, perdón, carretera asfaltada, 20, puente, 20, agua potable, 20, electricidad, 20. ¿No? Estos son referencias, ojo, no tampoco así, va. ¿Se puede variar más o menos? Sí, depende ¿no? Depende, acuérdense, fase de ejecución, duración de activos, obsolescencia de activos, ¿no? Todo eso influye para determinar el horizonte de evaluación, pero 10 años es el promedio que están utilizando para el tema de el horizonte de evaluación de un proyecto, ¿sí? Entonces, esto es trabajo de la segunda semana, mis estimados estudiantes. No es de esta, es de la segunda semana, de la que viene, pero como no nos vamos a ver ya este sábado, entonces por eso se los estoy dando, ¿no? Y luego vamos a ver el análisis de mercado, ¿no? Y el análisis de mercado tiene que ver con determinar exactamente, pues, si existe alguien que vaya a ser parte del servicio. Y no que lo compre, ¿no? Porque estamos hablando de un proyecto de inversión pública, entonces esto no va a costar, pero que alguien quiera hacer uso de este bien o servicio, ¿no? Es lo que tenemos que ver aquí en el análisis de mercado.
Entonces acá tenemos que considerar el área de influencia que nosotros ya lo hemos definido previamente. Entonces eso es importante dentro de el proyecto, ¿no? Las variables que explican el comportamiento de la población, claro, hay que ver pues qué es lo que consume, cómo se comporta la población, también es importante, ¿no? Las capacidades existentes y su evolución al futuro, es decir, lo que nos está dando inicialmente y qué es lo que se puede lograr en el futuro, ¿no? Y por fin, pues de este análisis de mercado lo que nos busca es determinar esa brecha exactamente, ¿no? ¿Cuál es la brecha que tenemos que cerrar, ¿sí? ¿Cuánto es esa diferencia entre demanda y oferta, ¿no? A eso se refiere, ¿sí? ¿Cuánto va a ser eso, ese valor, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, dentro del análisis de mercado, ¿qué vamos a ver, mis estimados estudiantes? Esto tenemos que tener claro, ¿no? Los demandantes son la población a la que va dirigida el proyecto, ¿no? Es decir, quiénes dentro de lo que le vamos a brindar el bien, pues, quiénes son los que van a satisfacer su necesidad, ¿no? Esos son los demandantes. En cambio, la demanda, y esto está en la lectura, la lectura complementaria, ¿no? En cambio, la demanda y es la cuantificación de de esas personas, pues, para resolver el problema, ¿no? Exactamente. Entonces, eso tenemos que tener claro quiénes son demandantes, que es la población a la que va dirigida, y la demanda es la cuantificación de esas necesidades que tiene, pues, esa población en cuanto a lo que nosotros vamos o queremos resolver, ¿sí? Muy bien, entonces, para hacerlo, miren, para hacerlo simple y sencillo, el análisis de la demanda, tienen que ser esto, ¿no? Entonces, primero, determinamos cuál es la población total, y la población total tiene que ver con todo el área de influencia, ¿no? Todo el área de influencia. Entonces, decimos, por ejemplo, vamos a hacer un proyecto en, a ver, ¿dónde podríamos hacer? En San Juan del Urigancho, por ejemplo, ¿no? Ya, vamos a hacer en San Juan del Urigancho, que es un distrito, ¿no? Acá del INE es un distrito. Entonces digo ya, ¿cuál es el área de influencia? Pues toda la población de San Juan del Urigancho, ¿no? Población referencia, ¿qué hace la población referencia al área de influencia, pero que tiene que ver con el objetivo del PIB, ¿no? Exactamente, porque yo digo, pues bueno, todos los pobladores de San Juan del Urigancho, ojo, pero yo estoy haciendo un proyecto en educación, de pronto, ¿no? En salud, en transporte, en tecnología. Entonces, ¿cuál va a ser la población de referencia? Pues la población que tenga que ver, por ejemplo, si es si estamos hablando eh, de que vamos a hacer, por ejemplo, pues agua y desagüe en San Juan del Urigancho, por ejemplo, ¿no? Agua y desagüe. Entonces, ¿cuál es la población del área influenciada por el objetivo del PIB? El área que va a estar dentro de lo que es el área de influencia, ¿no? Pero exactamente, porque San Juan del Urigancho es grande, entonces digo, la población, pues, o podemos decir de Zárate, ¿no? Que es una urbanización dentro de San Juan. Pero digo, pues, la población de Zárate, por ejemplo, ¿no? La población de Zárate, ¿sí? Podríamos decir, ¿no? Población demandante potencial, potencial. Esta es ya la población que nos sirve a nosotros de referencia y que tiene que ver directamente con el proyecto. No nos sirve de referencia, pero no es todavía la final, ¿no? Es la que sirve de referencia del proyecto que estamos haciendo, ¿no? Y por último tenemos la demanda efectiva, que es la población que directamente atender el proyecto, ¿no? Es decir, quién o cuántos, acuérdense que la demanda tiene que ver con la cuantificación, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas serían las que demandarían, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo, profesor, pongo un ejemplo pues, para entenderlo mejor. Por ejemplo, en el tema educativo, ¿no? Población, vamos a hacer un proyecto educativo, ¿no? Puede ser construcción de aulas, por ejemplo, no puede ser eso. Yo digo, población total, todo el área de influencia, ¿no? Digo, San Juan del Urigancho, todo el área. Población en edad de estudiar, miren, acá ya va otra diferente. Población en edad de estudiar, entonces digo, ya no, la población, la área de influencia son los habitantes de San Juan.
o los estudiantes de San Juan, ¿no? Ah, pero la población de referencia son todos los que están en edad de estudiar, es decir, aquellos que tienen, pues, entre 5 años, 4 años, hasta los que tienen... Por grupos etarios podría ser, ¿no? Exacto, podría ser por grupos etarios, excelente, muy bien. ¿Sí? Luego sería, por ejemplo, estudiantes de servicio educativo básico, ¿no? Os digo, toda la población, ¿no? Toda la población. Luego digo, no, solamente las personas en edad de estudiar, ¿no? Luego digo, las que están en el servicio básico. Y por último, pues termino viendo los estudiantes que asistirán a esta o acuden a esta institución educativa donde la que se va a realizar el proyecto, ¿sí? Entonces, así nosotros podemos, determinar cuál es la demanda que existe en esta institución, ¿sí? La demanda potencial no, porque acuérdese, Waldo, que nosotros estamos como tamizando, podemos decir, estamos como depurando, ¿no? Entonces, mi demanda potencial debe ser menor a la referencial, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si yo digo, pues, mi población de referencia son todos los estudiantes que están en edad de asistir, ¿no? Pero de esas digo, no, pues vamos a ver cuáles están dentro de lo que nosotros somos, ¿no? Si es un servicio básico, secundario, ¿no? Y los estudiantes que acuden ya serían los estudiantes que vamos a cubrir con este proyecto, ¿no? Ya los estudiantes que van a demandar el servicio, van a asistir a la escuela, ¿no? A esos eventos. No, la población y muestra es para investigación, Ronnie, ¿no? La población hacemos, de toda la población sacar una muestra, ¿no? Acá no, porque acuérdense que no es para investigación, sino es determinar la demanda, es decir, cuántas personas van a demandar mi producto, van a comprar, van a consumir mi producto, ¿sí? A eso se hace referencia. Por eso vamos depurando, ¿no? Y por eso les ponía el ejemplo, ¿no? En Apurímac, por ejemplo, decimos, ¿ya? Apurímac, la población de área de influencia, toda Apurímac, ¿no? Ya, todos ahí. Nos digo la población de referencia, la población total Apurímac, la de referencia, digo población en edad de estudiar de Apurímac, ¿no? Todos los que están en edad de estudiar, pero ahí tenemos pues niños, jóvenes, adolescentes, adultos con, universitarios, ¿no? Que también están en edad de estudiar, ¿no? Exactamente, Hernán. Lo que queremos es exactamente, ¿no? Dividir, segmentar la población para ver cuáles serían, pues, nuestros demandantes finalmente, ¿no? Exacto, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos nosotros a desarrollar. ¿No? Aquí he puesto algunos ejemplos, ¿no? A ver, un proyecto turístico. ¿Quiénes demandan el proyecto turístico? ¿Quiénes serían los demandantes del proyecto turístico, por ejemplo? Si vamos a hacer un proyecto turístico, ¿quiénes demandarían eso? La población. La población, pero la población que viaja, por ejemplo, ¿no? La población que viaja constantemente, ¿no? Que le gusta visitar otro lugar, que cada año pues planifica 2, 3 viajes a hacerlo, ¿no? ¿Y qué demandan ellos? Bueno, ahí tenemos que ver exactamente, ¿no? ¿Qué nos demandan? Un servicio de calidad, servicios adecuados, pues, para que se sientan cómodos en su proyección de viajes. Hay que ver, Hernán, ¿por qué razón? Porque ¿han visto los mochileros? ¿No? ¿Conocen los mochileros? Claro, claro. Eso, los mochileros porque le den un cuartito y no importa que le den con 20, que compartan el baño y todo. Entonces ellos no están buscando tanto lo adecuado. Claro, hay otro que... No, claro, hay turismo vivencial, ¿no? Es el turismo vivencial. Exacto, hay que ver eso también, ¿no? Todo eso hay que ver. Entonces, por eso decía, eso tenemos que analizar nosotros, ¿no? Y yo les he puesto por acá, pues, algunos ejemplos. Y tenemos que ver también lo que es la demanda insatisfecha, que al final es eso lo que buscamos, ¿no? Es decir, la demanda insatisfecha quiere decir aquellos pobladores, personas que no tienen el servicio, porque no, que no son parte de ese, necesitan pero no lo tienen, ¿no? Esa es la demanda insatisfecha. Ahora, la demanda normal es la demanda futura sin intervención del proyecto, ¿no? Es decir,
demanda normal, por ejemplo, ¿no? Demanda normal decimos, de los chicos que estudien. Pero si no se hace escuelas, si no hay aulas, si no hay nada, pues, bueno, ¿no? Ya ellos irán pues a otro lugar y ya por acá quedarán solo los veteranitos, ¿no? Los viejos. Pero dimos demanda general, demanda que queda con el proyecto, ¿no? No, con el proyecto no se van a ir, pues, ¿no? Por lo tanto, o de pronto hasta van a venir acá, entonces pues vamos a tener de pronto un crecimiento de la demanda en el futuro, ¿no? Entonces, también eso tenemos que considerar nosotros a la hora de desarrollar, ¿no? Y para determinar la demanda, ¿qué hacemos? Primero recopilamos evidencias, ¿no? Esto de la demanda sí no es pues algo al ojo, ¿no? Al ojímetro, nomás digo, no, ¿cuántos demandantes hay del proyecto de agua potable? No, pues creo que son 2.000, ¿no? Debe ser 3.000, no, ¿cuántos? Ya vemos, observamos. ¿Dónde están? No tienen, no los llevan ahora en tanques, no los llevan en camionetas, no llevan en nada. Entonces recopilamos evidencias, ¿no? Luego, ¿qué hacemos? Definir los cambios determinantes de la demanda, ¿no? Es decir, ¿qué nosotros queremos que cambie pues, en esa demanda? Y ahí está el tema de las evidencias, ¿no? Esas evidencias me van a dar mucho y el producto que voy a ofrecer también, ¿no? Entonces, por eso también tenemos que ver este tema. Y por último, pues la estimación de la demanda para el proyecto, es decir, cuántas personas van a demandar el proyecto y también la proyección, es decir, cuánto se espera que en los siguientes periodos demande la población, ¿sí? Entonces, hacemos el análisis de la demanda con la demanda insatisfecha. Por ejemplo, miren, yo le estoy poniendo hasta con números para que todos entiendan, ¿no? Entonces digo, demanda sin proyecto. Miren, ahí está la demanda sin proyecto, ¿no? Esto es para alumnos para personas que estudian, ¿no? Ahí está, miren, la demanda sin proyecto y la demanda con proyecto, ¿no? Miren ustedes. Que no es tampoco, pues, que una demanda, pues, vaya a ser, ¿A qué se refiere, profesor, el tema de demanda sin proyecto? Por ejemplo, vamos a hacer una escuela, ¿no es cierto? Ese es el proyecto, queremos construir aulas, ya. Entonces, si no se construyen esas aulas, ¿cuántos estudiantes tenemos ahí si no se construyen las aulas? ¿No? ¿Cuántos estudiantes habría? ¿No? Entonces, pues si no se construyen, pues los mismos de siempre, ¿no? Quizás hasta se reduzca, ¿no? Porque digo, bueno, pues ya la gente desmotivada, viendo que no hay aula, ya se va o no entra, ¿no? Ya. Y la demanda con proyectos se refiere, si hacemos nosotros las aulas, si hacemos las aulas, ¿cuántos estudiantes más podemos atender con esas aulas, ¿no es cierto? ¿Cuántos estudiantes más van a venir con esas aulas, ¿no es cierto? A eso se refiere la demanda con proyecto y sin proyecto, ¿no? Y los alumnos que demandarán los servicios, pues ya es la diferencia entre los dos, ¿no? Diferencia entre los dos. Entonces eso tenemos que tener bien claro, ¿no? Por ejemplo, vehículos que demandarán el servicio de transporte, miren ustedes, ¿no? Sin proyecto, 12.000, 12.600, 3.000. Pero ¿qué pasa con proyecto? Ya se eleva pues a 14.500, 16, 17, 609. Es decir, si no se hace el proyecto, igual va a haber, ¿no? Pero digo, si se hace este proyecto, la demanda va a ser más alta, ¿no es cierto? Por lo tanto, los vehículos van a ser también mayor con los que vayan a circular, ¿no? Entonces, eso tenemos que hacer nosotros, ver cuál es la demanda con proyecto, sin proyecto, y luego pues hacer un análisis ya de demanda-oferta, ¿no? Oferta, demanda, demanda-oferta. Pero de la demanda-oferta hasta ahora, la que hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, decimos, a la demanda, por ejemplo, del 2009 al 2020. ¿Cuánto hemos tenido de demanda? ¿Cuánto de oferta? No, acuérdense, la demanda es la cantidad de esa población objetivo a la que nosotros vamos a atender ya. Y la oferta es lo que actualmente se está ofertando en el mercado, ¿no? Lo que está ofreciéndose en el mercado. Entonces hacemos un análisis de demanda y oferta y luego calculamos qué cosa, la demanda insatisfecha, ¿no? Y una vez que tenemos la demanda insatisfecha, pues estamos viendo que en verdad hay necesidad para cubrir con el proyecto, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Hay necesidad para cubrir con el proyecto, ¿sí? Entonces luego hacemos lo que es la proyección de la demanda, pronosticamos la demanda y para eso podemos utilizar cualquiera de estos métodos. ¿Y eso de qué va a depender? Del comportamiento, ¿no? Podemos utilizar regresión lineal, promedio móvil, predicción histórica, suavización exponencial. Cualquiera de ellas podemos utilizar para hacer la proyección, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? Miren, hacemos la proyección de la demanda.
para los siguientes, miren, 2022 a 2031, es decir, para los siguientes periodos vamos a hacer. Porque ya lo anterior ya tenemos, ahí está el diagnóstico, ahí está la formulación y aquí están la cantidad de, ¿no? Entonces hacemos la demanda, oferta, la demanda insatisfecha. Miren, demanda insatisfecha, pero aparte, ¿qué hacemos? La demanda a cubrir por el proyecto, es decir, cuánto vamos a cubrir nosotros por nuestro proyecto, ¿sí? A eso se refiere, pues, el análisis de la demanda, ¿sí? Y por último, determinamos, pues, cuál es definitivamente la demanda que podrá cubrir el proyecto, ¿sí? Entonces vamos a hacer el análisis y determinar cuánto sería la demanda que este proyecto que tenemos acá va a cubrir, qué necesidad insatisfecha va a cubrir, ¿sí? Entonces, mis estimados estudiantes, esto es lo que vamos a hacer. Bueno, parte ya después se les indicará el resto, pero esto es lo que vamos a hacer en la semana 4, ¿sí? Es decir, esto que hemos visto ahora van a desarrollar ustedes y en práctica su proyecto en la semana 4, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, por favor, mis estimados estudiantes? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Dudas, preguntas? Hernán, creo que tiene problema con el micrófono, no se le escucha. Magíster, de repente para un repaso, un recordaris, el tema para la última semana es parte de lo que nos está explicando, ¿correcto, profesor? Sí, es el horizonte de evaluación del proyecto, es el análisis de la demanda, análisis de la oferta y la brecha, ¿no? La brecha que sería, pues, la diferencia que hay entre demanda y oferta, ¿no? Eso es parte de, y ya en el producto integrador o la próxima videoconferencia que tengamos, ahí ya les doy la otra parte más que van a hacer, ¿no? Que puede ser la estructura del marco lógico, creo que eso sería porque eso al final tenemos que entender un poquito, porque creo que costos, presupuestos es un poquito más difícil hacer, entonces y como no tenemos tiempo, pues se nos complica, ¿no? Pero sí, esto es lo que ustedes van a hacer como parte de, entonces acuérdense, si van a hacer una posta médica, ¿no quieren ustedes? Entonces, cuántos está atendiendo hoy, cuántos necesitan eso y la diferencia pues es lo que nosotros vamos a cubrir, a cerrar esa brecha, ¿no? Exactamente. Muy bien. Hasta ahí es el tema del día de hoy. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud final, por favor, mis estimados estudiantes? Dudas, preguntas, inquietudes, críticas, murmuraciones. No, todo está ok. Muy bien. Entonces, mis estimados estudiantes, recuerden, por favor, para los que no han hecho el control de lectura, voy a abrir el control hasta las 2 de la mañana, ya lo voy a abrir. Recuerden aquellos que les he dicho que llamen, pues mañana llamen para ver cómo arreglamos con ustedes para que no pierdan nota. Y el resto, por favor, vamos a cumplir con lo que tenemos que hacer, cumplir. Acuérdense, esta semana tenemos el foro de análisis y tenemos el producto integrador individual, ¿sí? Esas son las actividades que tenemos. Por favor, ayúdennos cumpliendo eso para evitar inconvenientes al final. Miren que se lo estoy pidiendo de favor, ni siquiera estoy obligando, de favor le estoy pidiendo. Muy bien. Listo, mis estimados estudiantes. ¿Dudas, preguntas, inquietudes finales, por favor, antes de irnos? Ya se me han dormido todos, ¿ya? ¿Qué más, mister? Ya se me han dormido todos. A ver, les voy a poner una canción para que no se me duerman. Ya, les voy a poner una canción para que... Todo bien, un carnaval abanquino. Para que todos se despierten, ¿ya? Vamos a ponerles una canción para que se despierten, ¿ya? No, esta no. Que yo pensé que estaba bromeando, doctor. No, es en serio. Somos hermanos. Nuestra gratitud. La vida y cuando me... Espero que se hayan despertado, mis estimados. Sí. Sí, porque si no se me duerme. Bueno, listo, mis estimados estudiantes. Entonces, por favor,
cumplan con todas las actividades. Acuérdense, si tienen preguntas, por favor, háganlo en el foro donde dice preguntas al docente tutor. Yo reviso todas las noches eso. Háganlo también en el WhatsApp. En el WhatsApp me disculpan a veces porque como estoy haciendo, pues estoy en otras cosas. A veces estoy dando clases también, entonces no les contesto al instante. Pero siempre igual les contesto, así es que también pregunten por ahí. Y o si no a Gary también, a Gary como delegado, pues nos puede ayudar con eso también. Y cumplamos con todo, mis estimados estudiantes, y protejámonos, cuidémonos porque la situación está complicada, ¿sí? Y cualquier novedad, cualquier cosa, pues estamos permanente contacto y nos vemos el día, bueno, y aquí sí nos vamos a ver el día miércoles ya, porque este sábado no tenemos asesoría, entonces nos vemos miércoles en la siguiente y última videoconferencia, ¿sí? Listo, mis estimados estudiantes, dudas, preguntas, inquietudes, comentarios finales antes de irnos. Nada, todo tranquilo, todo bien, se despertaron. Listo. Nos vemos Todo el bien, miércoles. profesor. Gracias por estar aquí. Cuídense. Éxito. Gracias a usted. Hasta el próximo miércoles. Hasta luego, señores. Hasta el próximo miércoles. Éxitos a todos. Buena semana.